multiobjetivo o programación lineal por metas, así le llaman algunos autores, va a distinguir o va a agrupar las restricciones en dos bloques. Un bloque denominada restricciones obligatorias, o sea, las que son de estricto cumplimiento, y otras que se conocen como las restricciones de meta. Pero, como les dije, cuando tomamos una decisión, no solo nos interesa una cosa, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, por ejemplo, lo bueno, bonito y barato, ¿no? Nos interesan varias cosas. Entonces, cuando nos interesan varias cosas, viene un punto, ¿cómo categorizo esas cosas que me interesan? Una manera es la manera tradicional, diríamos, la de ponderar. Por ejemplo, en una escala de 10 puntos, digo, por ejemplo, ¿qué tanto me interesa el diseño y qué tanto me interesa el costo, por ejemplo? ¿Cuál me interesa más? Es decir, ¿estoy dispuesto a sacrificar el diseño por el costo o el costo por el diseño? ¿Cuál de los dos estoy dispuesto a sacrificar? El que esté dispuesto a sacrificar por lo otro significa que lo otro es más importante que lo que estoy sacrificando, ¿no? Si yo sacrifico el costo por el diseño, quiere decir que el diseño me interesa más que el costo. Pero si yo estoy dispuesto a sacrificar el diseño por el costo, quiere decir que el costo me interesa más que el diseño, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto me interesa? Y ahí sí tenemos que ponderar, y tiene que ponderarlo el que toma la decisión, ¿no? Entonces, esas ponderaciones expresan prioridades. Mientras más peso le doy, significa que es más importante el criterio. Ayer sí me cerraron de seguridad. ¿Las 5? Esa está para la reunión de seguridad. Gracias. ¿Cuándo está para la reunión de seguridad? La reunión de seguridad. Sí, 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 sí puede. Sí puede, sí puede. ¿No trae mi día? ¿No trae mi repaso? No trae mi repaso. Pero, ¿cuál era el tema? Vamos a ver una cuestión. El tema es higiene industrial y consultar unos temas. ¿Estructura? Ajá, estructura. Es el sorteo. A ver, acá tenemos un ejemplo. Dice, Framework es una empresa, es una pequeña ciudad con una población aproximadamente de 20.000 habitantes. La base tributaria anual por el impuesto predial asciende a 550 millones. Las recaudaciones anuales por alimentos y medicinas, así como por ventas generales, es de 35 y 55 millones respectivamente. El consumo anual de gasolina local se estima en 7.5 millones de galones. De taja. El Consejo Municipal desea desarrollar las tasas tributarias con base a 4 metas principales. 1. Los ingresos fiscales deben ser por lo menos 16 millones para satisfacer los compromisos financieros de la ciudad. 2. Los impuestos sobre alimentos y medicina no deben exceder el 10% de todos los impuestos recaudados. 3. Dice, los impuestos
sobre las ventas generales no debe exceder del 20% de todos los impuestos recaudados. Y 4, el impuesto sobre la gasolina no debe exceder de 2 centavos por galón. Muy bien, esas son 4 metas que desea cumplir acá la autoridad de esta pequeña ciudad. Que tiene aproximadamente 20.000 habitantes. La base tributaria anual por el impuesto predial dice que asciende a 550 millones. Las recaudaciones anuales por alimentos y medicinas, así como por rentas generales, de 35 y 55 millones respectivamente. El consumo anual de gasolina local dice se estiman 7.5 millones de galones. Muy bien. Entonces tiene estas metas, 2, 3, 4 metas. En el orden que se ha planteado significa el orden de importancia, ¿ya? Es decir, la meta 1 es más importante que la meta 2, la meta 2 más importante que la meta 3 y la meta 3 más importante que la meta 4. Muy bien, entonces, si quisiéramos plantear meta a meta, tenemos acá la primera meta. Dice que los ingresos fiscales deben ser por lo menos 16 millones para satisfacer los compromisos financieros de la ciudad. Quisiera eso, que por lo menos se recauden a 16 millones de dólares. Entonces, el problema acá es qué tasas ponemos por cada tipo de rubro económico, ¿no? Acá. Entonces, el autor, por ejemplo, dice, sean XP, XF y XS las tasas tributarias expresadas como proporciones de las bases tributarias. Es decir, acá los 550, por ejemplo, dice la base tributaria anual por el impuesto predial asciende a 550 millones. O sea, sumando las propiedades, el valor de las propiedades de los habitantes asciende a 550 millones. A ese valor de las propiedades hay que ponerle una tasa de impuestos, ¿no? Que el autor acá le está denominando XP. Entonces, ¿cuánto se recaudará? 550 millones por XP. Eso es lo que está acá. Pero no es la única forma de obtener dinero del municipio, sino también, por parte del municipio, sino también le graba impuestos a los alimentos y medicinas y también a las ventas generales. A los alimentos y medicinas dice que es de 35 millones el volumen de ventas de alimentos y medicinas durante un año, y las ventas 55 millones. Entonces también quiere grabarle unos impuestos. En este caso se habla de que esta ciudad es libre de poner impuestos para recaudar, si no es como acá que tenemos un impuesto a nivel nacional, ¿no? Entonces acá 35 sería 35 millones por la afectación que se le haga a la venta de alimentos y medicinas, y 55 para las ventas generales. ¿No? No, gasolina. Y luego dice que anualmente en dicha ciudad se vende 7.5 millones de galones de
gasolina, y también se quiere grabar con un impuesto a la gasolina. Entonces, será, pero como estos son galones, pero el impuesto es respecto a la cantidades monetarias, ¿no? Cantidades monetarias. Entonces, acá. El impuesto a la gasolina que se establezca lo ha considerado como XG. Entonces, todo esto será la cantidad de dinero que recaude el municipio. Y lo que se quisiera es que esto sea mayor o igual a 16 millones de dólares. Como ven, es una restricción común y corriente, como ya sabemos formular, como ya sabemos cuál es, ¿no? Esta sería la restricción referida a la primera meta, a esta. Los ingresos fiscales deben ser de por lo menos 16 millones de dólares. Acá el XG se ha puesto 0.075 y no 7.5 porque acá el XG está referido a centavos por valor. Muy bien, entonces es la meta 1. La meta 2 dice: los impuestos sobre alimentos y medicinas no deben exceder el 10% de todos los impuestos recaudados. Entonces, tenemos nuevamente esto, ¿no? Los impuestos recaudados serían toda esta parte. Toda esta parte serían los impuestos recaudados. Ellos dicen que el 10%, los impuestos sobre alimentos y medicinas, que son los XF, ¿no? El 5XF sería lo que se recauda por alimentos y medicinas, eso dice que no debe exceder el 10% de todos los impuestos recaudados. O sea, esto debería ser menor o igual a 0.1 de todo lo que se recauda. Esa es una segunda restricción. Tercera sería esta: los impuestos sobre las ventas generales no deben exceder el 20% de todos los impuestos. Nuevamente parecido, ¿no? A el caso anterior, lo que se recaude por ventas generales, que será esto, debe ser menor o igual al 20% de todos los impuestos recaudados. Y finalmente dice que el impuesto sobre la gasolina no debe exceder de 2 centavos por galón. Entonces XG debe ser menor o igual a 2. Hasta ahí, como ven, nada nuevo respecto a lo que ya hemos aprendido. Pero sí hay algo extraño respecto al modelo de programación lineal. ¿Y la función objetivo dónde está? Ah, sí. Vale. Es que cómo vamos a hallarlo si no podemos hallar la región factible. Ese es el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la Porque región no tenemos factible. solo un objetivo, tenemos 4 metas Claro. que queremos cumplir. Las restricciones son atletas. Claro. El asunto es que estas restricciones las he planteado, el autor bueno acá lo ha planteado de la manera como nosotros ya lo sabemos, o sea, como restricciones obligatorias. Es decir, si yo lo planteo así, estoy diciendo que obligatoriamente tengo que recaudar por lo menos 16 millones. ¿Listo? Planteado así, eso me está diciendo. Obligatoriamente debo recaudar un mínimo de 16 millones. Pero el asunto, al ser una meta, no es obligatorio. Es deseable, pero no es obligatorio. Quisiéramos que se recaude por lo menos 16 millones, pero si no se puede, al menos aproximarnos a los 16. ¿Cómo hago entonces para esto? Entonces,
acá veo que esta restricción originalmente es mayor o igual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me afecta si recaudo 17 millones de dólares? No. Al contrario. No. ¿Me afecta si recaudo 15? Sí. Sí. Entonces, ¿Lo cambio? una restricción de meta debe ser transformada, no debe quedar así como. Inicialmente lo concebimos así, pero luego hay que transformarla. ¿Ya? O sea, en un modelo de programación lineal, primero establezco mis restricciones, tal como las hemos aprendido. Es el punto número 1. Punto número 2 es reagrupar las restricciones. Un grupo de restricciones obligatorias y el otro grupo de restricciones de meta. Acá no hay ninguna restricción obligatoria, ¿verdad? Ninguna. Todas son metas, entonces no hay problema. Ahora, las restricciones obligatorias no van a sufrir ninguna transformación, se quedan tal como han sido concebidas. Las otras sí, pero las restricciones de meta hay que ordenarlas de mayor a menor prioridad. ¿Ya? En este caso les dije, consideramos que esta es más importante que esta más importante que esta y esta más importante que esta. Eso es el orden. Una vez que ya las tenemos agrupadas y ordenadas, ahora las vamos a transformar. ¿Cómo se transforma una restricción para convertirla en una restricción de meta? Bueno, ¿se acuerdan de las variables de locura y variables superfluas? Sí. Ya, algo así. Que lo podemos usar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 550 P. Todo esto expresado en guión. Muy bien, ¿cómo lo transformo? Bien. Originalmente es esta la restricción. Como debería quedar transformada. Al primer miembro, o mejor dicho, toda meta debe quedar transformada en una ecuación. Una ecuación, ¿ya? No debe quedar una meta como una inecuación, debe quedar como ecuación. Pero cada vez que se transforme como una ecuación, hay que sumarle y restarle variables. O sea, le sumo una variable que para facilidad de nosotros podríamos ponerle h, ¿se acuerdan? Que la h se sumaba y la s se restaba. Ya puedo llamar igual así, h y s, solamente que no tienen el mismo significado. Luego es la H y el superfluo es la S. Claro. ¿Qué representa la h?
La H refleja en cuanto esto es menor que 16. ¿Y qué representa la S? En cuanto esto es mayor que 16. Entonces, la H y la S, ¿cuál variable me interesaría que sea 0? En este caso específico, ¿la H o la S? La H me gustaría que sea 0, ¿verdad? ¿Por qué? Significa que no tengo menos. Porque si es 0 esto, significa que he cumplido o he superado la meta. Pero si H no es 0, ¿qué indica? Que no cumplí con la meta. Entonces, yo quiero que H1 sea 0. No estoy obligado a que sea 0, pero quiero que sea 0. Ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo marcarlo a esa variable. Debo marcarlo a esta variable. Esta variable quiero que sea 0. Y así debo transformar a cada restricción que tengo. Entonces, miren acá, si ustedes ya pueden generalizar esto, dirían que si tienen una restricción que originalmente era mayor o igual, al transformarla a una restricción de meta, siempre deben marcar a la H como una variable que quisiéramos que sea 0. ¿Listo? Por lo tanto, si la restricción original fuera menor o igual, ¿qué variable es la que me afectaría? La S. La S. ¿No? Sí. Y si la restricción original fuera igual, tengo que de todas maneras sumarle una variable y restarle otra. ¿Cuál de las dos me interesaría que sea 0? Las dos. O sea, ahí marcaría las dos. Ustedes saben, si es mayor o igual, marco la H. Si es menor o igual, marco la S. Si es igual, marco la H y la S. ¿Ya? Eso es importante. Entonces acá procedo de este modo. Con cada una de las restricciones. La siguiente, por ejemplo, sería 35. Todas las originales las voy a colocar. De 35 menor o igual 0.1 por 550 para todo esto, ¿no? La sección 2, entonces es 55 por XG menor o igual a esto nuevamente. Acá es 0.2. Ah, 35, ¿no? 46. 25, gracias. Finalmente, XG no igual a 2. Entonces, como ven, tengo una primera restricción mayor o igual, una segunda restricción menor o igual. Entonces a esta le voy a sumar
H2 y el resto S2, lo convierto en una igualdad, pero acá la variable que debo marcar es Eso es perfecto. S2, ¿no? S2. En la siguiente, también menor o igual, marcaré S3, ¿no? Y la última también es menor o igual. Marco S4, ¿no? Entonces, como ven, un problema de programación formal con zetas no tiene una función objetivo por si acaso. O sea, primero establezco mi variable de decisión, luego establezco todas las restricciones, luego agrupo las restricciones obligatorias por un lado y las de meta por otro lado. Luego a las restricciones de meta los ordeno de mayor a menor importancia y luego solo a las restricciones de meta las convierto en igualdades, sumándole y restándole variables y marcando qué variable es la que me afecta. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro? A ver, espera para rebobinarme. Antiguamente lo rebobinaba. Decía, primero, establezco mi variable de decisión. Segundo, establezco todas las restricciones del problema. Tercero, agrupo las restricciones en dos grupos. Un grupo, restricciones obligatorias, y otro grupo, restricciones de meta. Las obligatorias ya no las toco, las dejo ahí. El siguiente paso que hago, solo las restricciones de metas las ordeno de mayor a menor importancia. Una vez que están agrupadas así, el siguiente paso es convertirlas a todas en ecuaciones, sumándole y restándole una variable y marcando la o las variables que quiero que sean ceros, ¿ya? Las que me indican el no cumplimiento de la meta. Hasta ahí es lo que hemos hecho. ¿Listo? A partir de acá, hay dos maneras de resolver este problema. Uno, que se llama el método de las prioridades absolutas, y el otro, el método de las prioridades relativas. El primero, ¿cómo resolver esto? Vamos a ver acá a método de las prioridades absolutas. Y B, método de las prioridades relativas. Veamos. Método de las prioridades absolutas. Este es un método iterativo. ¿Cuántas iteraciones vamos a hacer? Depende de cuántas prioridades tenemos. En este caso tenemos 4 prioridades. Entonces vamos a hacer 4 iteraciones. ¿Ya? 4 iteraciones. Entonces empezamos. Iteración 1. La iteración 1, ¿qué hace? De todo lo que tenemos, coge todas las restricciones obligatorias y lo colocamos acá. Y además, las restricciones que reflejan la primera prioridad, o sea, la prioridad más importante. En este caso no tenemos obligatorias, pero sí tenemos la primera prioridad.
Todo eso lo reunimos acá. ¿Ya? Las obligatorias y la de primera prioridad. Y ahí tenemos función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? De las restricciones que no tienen prioridad, que tienen la máxima prioridad, de ellas sale la función objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Como función objetivo le ponemos minimizar esa variable que queremos que sea 0. H. Yo quiero que H1 sea 0. Si se puede. Pero si no se puede, al menos que se aproxime lo más que se pueda a 0. ¿No? Entonces, miren, esta sería mi primera iteración, resolver este problema. O sea, resolver minimizar z igual a h1 sujeto a todas las restricciones obligatorias y además la restricción de máxima prioridad. Flores de pelo, me dijo que ya tenía el limbo acá y no lo tiene. Bueno,